Al saber que su esposa se quedaría en coma, la abandonó en el hospital, pero años después, no lo podía creer. Marina observaba a Ricardo con la mirada de una mujer enamorada no solo del físico, pues el hombre era apuesto, sino que dentro de sus más profundos pensamientos deseaba tener una familia y darle hijos, consumar su matrimonio de esta forma y envejecer juntos hasta el final de sus días. Sin embargo, no podía evitar pensar en los reclamos de sus padres. No les pareció para nada que ella se juntara con él. Ellos habían recibido malas referencias de Ricardo, pero su hija estaba muy enamorada como para entender las cosas que ellos tenían que decirle sobre su novio ahora. El amor estaba a flor de piel, y cuando por fin desafiaron a todos, tenían la fecha de su matrimonio. Ser llevada de la mano por él se había sentido tan bien, pensaba. La mirada de muchas amigas y compañeras de la universidad le habían parecido afirmarle que era el hombre correcto. Se sentía la mujer más afortunada. Marina trabajó duro al igual que Ricardo y se propusieron hacer las cosas juntos. Sin embargo, la historia que se estaría por empezar a escribir realmente no se la desearían a nadie. Había peleado con todo el mundo para que al final éste la condujera a una vida tan diferente y distante de lo que sus padres e incluso la misma Marina había planificado. Las fiestas y reuniones hasta altas horas de la noche empezaron a ser parte de su vida. Ricardo trabajaba como administrador de un casino y eso lo había llevado a ser un hombre nocturno. Vida y condición que terminó por arrastrar también a Marina. Y no era que estaba mal, que de vez en cuando se dieran una salida, pero eso ya era casi de cada día. Los padres de Marina habían realizado la premonición que habían tenido sobre la vida que llevaría su hija con aquel hombre que la había arrastrado prácticamente a esa vida. Atrás habían quedado los días en los que ella soñaba con tener una familia, ocuparse de su marido y sus hijos. No, Ricardo le había prohibido que se embarazase. Él aún era joven, le decía. Ambos lo eran y tenían que divertirse a más no poder. Los hijos quitan tiempo y dinero. Ahora tenemos que disfrutar. Quizá algún día, afirmó Ricardo en una conversación de la cual Marina no quedó muy complacida con las palabras, pero ella lo había elegido y era su esposo. Las cosas no marcharían bien. Una tarde, sin embargo, se presentaría un gran problema cuando Marina, por casualidad, encontró a su viejo amigo de la universidad. Conversaron y recordaron aquellos tiempos. Sin embargo, un detalle importante se les había pasado desapercibido recordar. Él era su exnovio y Ricardo lo sabía. Ricardo casi nunca salía del trabajo temprano, pero ese día, justo ese día, había llegado al centro de la ciudad para hacer las compras de algunas computadoras para el área de administración del casino y por coincidencias encontró a su mujer conversando con aquel exnovio muy amenamente. Al instante le cayó como un depredador. No se contuvo y la tomó del brazo y la llevó casi a rastras hacia el auto, pidiéndole las explicaciones, no sin antes amenazar al hombre con quien ella había estado conversando. Marina no tardó en llorar y por primera vez en su vida, las cosas no parecían ser lo que ella había pensado. Ahora le había dicho que no quería que salga a la calle sola. Los celos de Ricardo se volvieron enfermizos y los días de Marina empezaron a tener mucha carga de negatividad. A raíz de aquel incidente, las compras las hacía solo con su esposo. No tenía libertad para hacer nada sola. Su mundo empezaría a oscurecer. Marina ahora pasaba largas horas sin tener nada más que hacer que recordar sus días en los que ella había deseado una familia feliz, perfecta con el hombre que ahora era su esposo. ¿Qué hay de cenar?, irrumpió Ricardo mientras Marina despertaba de una siesta que acababa de tener. La cena la había preparado desde las 7 de la noche. Eran las 9 ya y Ricardo recién aparecía. Cenemos rápido porque tenemos una fiesta. Tanto que dices que no te saco a pasear, pues hoy es el día. Sírveme rápido y ve a cambiarte. Marina cobró ánimo al escuchar esta declaración, pero también recordó que no tenía muchas opciones para vestirse. Hacía un buen tiempo que no la había llevado a comprar nada. Acá está un vestido y zapatos, alístate y vámonos. Fue extraño, primero porque él había comprado la ropa,
Segundo, porque él se había ido a la cocina, se calentó su comida y comió sin decir ni una sola palabra. La mandó a cambiarse y esperaba pacientemente. Había llegado cambiado ya. ¿Dónde se habría cambiado?, pensaba Marina. Así salieron y la pasaron bien dentro de todo. Una vez más aparecía el Ricardo que la había conquistado. Estaba nuevamente allí, frente a sus ojos. Marina pareció recobrar los ánimos. ¿Sería acaso que Ricardo por fin quería tener una vida familiar con ella? Ahora sus días pasaban con una mejor actitud, de parte de los dos. Marina tuvo sus dudas sobre si eso cambiaría nuevamente o si ella alguna vez podría pensar en tener su hijo. Solo uno. Ella ensayaba un discurso después para convencer a Ricardo sobre su responsabilidad para con los hijos. Quería decirle que ella deseaba ser madre a como de lugar, que ella no lo molestaría para nada, que se haría cargo completamente del bebé. En esos días, sin embargo, recibiría una noticia desagradable y trágica. Sus padres habían estado de vacaciones para olvidar toda la frustración que le había producido el ver a su hija en un matrimonio infeliz. Estaban en una isla y tras una tormenta, ambos ancianos habían fallecido víctimas de la inclemencia del clima. El llanto desgarrador llenó la casa ese día y Ricardo había tenido que salir del trabajo para darle consuelo de alguna forma, aunque no había manera de calmarla. El sepelio se llevó a cabo y la tristeza fue grande, aunque Ricardo mantenía la serenidad, por alguna razón. Pero no hay nada que el tiempo sane poco a poco. Igual, la vida tendría que seguir. El abogado de los padres de Marina se reunieron con ella en privado para darle la noticia que sus padres habían dejado un fideicomiso y su voluntad plasmada en un testamento. La reunión culminó y Ricardo buscaba saber los detalles de aquella reunión. Sin embargo, Marina sabía que no debería revelar nada. El abogado se lo había prohibido. Los días continuaron como siempre. Ahora su marido se mostraba más atento. Quería que su mujer se sintiera en casa, decía él. 2 años después, increíblemente Ricardo vino a ella diciéndole que ya era el momento de que fuesen padres. Marina no podía con la emoción y se manifestaba a cada momento muy feliz. Los días fueron llenos de amor y parecían los recién casados, aunque llevaban 2 años ya. Pero algo pasaría, un detalle que desafiaría la felicidad que ahora estaban disfrutando. Ricardo llegó a casa, se cambió de ropa y Marina no le pareció extraño. Sin embargo, ahora estaba más tiempo en casa y era él mismo el que se encargaba de lavar su ropa. Marina le llamó mucho la atención, pero no quería seguir en sospechas. Entonces, a la mañana siguiente, una camisa de Ricardo se había caído. Este no se había dado cuenta. Marina lo tomó y al ondearla para ponerla y cambiarla de lugar, un perfume dulce se desprendió de la prenda. No era de él, claro que no. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Su mente ensayaba algunas teorías antes de hacer algún reclamo a su marido. Marina esperaba ahora en la sala para que le diera las explicaciones. Ricardo se puso nervioso al escucharla, pero contuvo la respiración agitada y dijo: «Mi amor, sabes que nos saludamos en el trabajo. Alguna de las compañeras allí se debió bañar en perfume. No estarás pensando. No solo te pregunto, porque se me hizo raro ese olor del perfume. Ya, mujer, vamos a almorzar». Los ánimos de iniciar una pelea menguaron al demostrarle cariño e interés hacia su esposa. Ricardo entonces inició la mañana yendo al trabajo como siempre, y Marina quedó en la habitación. Una llamada recibiría a Marina mientras hacía sus labores. Era Ricardo diciéndole que tendrían una reunión más, que la esperara lista. Después de mucho, saldrían nuevamente, pensó ella. Sin embargo, al llegar la noche, la historia se contaría sola. Ricardo había llegado. Ella supuso que no tendrían esa salida solo los dos. Sería una reunión de amigos, a la que llevarían todos a sus esposas. Bebieron y se divirtieron a más no poder. La alegría fluyó y para cuando Marina quiso ponerse de pie, descubrió que estaba ebria. Ambos la habían pasado bien. Sus amigos le insistieron que se quedasen, pues no estaba muy bien como para conducir. Sin embargo, Ricardo mantuvo su posición de marcharse. Así ambos salieron al promediar las 6 de la mañana. Nada les hacía presagiar un terrible final. Iba manejando Ricardo
cuando en una curva perdió el control y cayó hacia un barranco, y terminaron impactando sin que ambos pudieran hacer algo. Marina se llevó la peor parte. Salió despedida del auto y quedó grave. Al recordar la conciencia, Ricardo vio lo que había sucedido y tembló en gran manera al saber que su esposa podría estar sin vida. Mientras se recuperaba y aún veía respirar a su mujer, estaba como ideando un plan en su mente. Lo decía en voz alta. Primero les diré que ella iba manejando y que estaba ebria. Creo que me salvaré de esta forma. Ricardo acomodó a su mujer inconsciente en el volante y salió a la pista a pedir ayuda. El sonido del bip ahora marcaba su respiración asistida en el hospital, mientras que Ricardo solo había sufrido algunos rasguños. Ese mismo día estuvo internado y después de algunos estudios le dieron de alta. Pero Marina, por otro lado, se debatía entre la vida y la muerte. Su mente había quedado inmersa en un sueño que parecía no tener final. El camino hacia la luz era interminable. Cada cierto tiempo, las voces se le venían a la mente, pero no lograba reconocer a ninguna. Eran voces a las que ella no le sonaba familiar. Era de gente, pero no lograba identificar de quién era o quiénes eran. Ricardo la observaba desde la habitación contigua. No lo podía creer. Por primera vez había sentido miedo. ¿Qué pasaría ahora? Los agentes habían llegado para hacerle preguntas sobre el accidente. Al verse acorralado entonces, Ricardo recordó su plan. Las cosas se le iban a venir encima, pero al parecer su plan estaba saliendo como lo esperado. Marina también solía conducir y hasta ese momento no se sabía cómo iba a quedar. Con el pasar de las horas, la incertidumbre lo agobiaba. Entonces recibiría la noticia que hasta ese momento aparentemente era lo que esperaba. ¿Ricardo Mendoza? Sí, doctor. Se puso de pie Ricardo al instante al escuchar su nombre. Señor, le pido calma. Hace unos minutos su esposa ha entrado en coma. El accidente ha afectado gran parte de su cerebro. Espero que en el transcurso de estos días ella se pueda recuperar, aunque los resultados nos indican que nada es favorable. Ricardo solo fingió estar preocupado, pero ni actuar le salía bien. El hombre no pareció recibir una dura noticia, solo estaba pensativo. Así que al saber que su esposa se quedaría en coma, la abandonó sin remordimiento alguno. Ricardo entonces llamaría a la familia de su esposa diciéndoles que estaba hospitalizada y que había tenido un accidente del cual no parecía que despertaría. Días después, la familia, tíos, tías, hermanas de sus padres, llegaron. Se ocuparon de ella. De Ricardo no se supo más. Tan solo había estado allí para firmar los cheques que ahora él controlaba para costear la estadía de su esposa en el hospital. Un año se fue volando. Ricardo, por increíble que pareciera, no se apersonó al lugar. Solo quería ocuparse de sus asuntos y no solo eso. Ricardo ahora había sido visto con otra mujer saliendo a comer muy gustosamente, de manera despreocupada. Cuando lo buscaron después de 1 año y medio, él no estuvo. Se cambió de domicilio y era quien manejaba la cuenta de su esposa, quien aún necesitaba de asistencia. Ricardo disfrutaba de unas vacaciones con su exuberante mujer. Atrás parecía dejar el trago amargo de su esposa. Esperaba que en cualquier momento la llamasen para que dijesen que ya había fallecido. Sin embargo, 2 años después, un día, al intentar hacer un retiro en la cuenta, el acceso le fue denegado. Lo intentó una y otra vez, hasta por más de 20 veces, pero una cruda realidad saltaría ahora después. Se encontraba en el banco intentando saber por qué no podía hacer ningún retiro. Había intentado hacer compras con su tarjeta, pero tampoco había podido hacerlo. Había despilfarrado el dinero en viajes de placer y comprado autos y toda suerte de cosas que jamás había sido una necesidad para él. Sin embargo, días antes del accidente, este había descubierto que al morir los padres de su esposa le habían dejado una fortuna. Había sido suerte para él que lo disfrutaría y en cualquier momento la noticia de la muerte de su esposa lo sorprendería. Al menos eso pensó él, pero el banquero le haría una revelación que lo dejaría sin aliento. ¿Por qué no puedo retirar de mi dinero?, reclamó Ricardo a la gente que lo atendía. Señor,
Al parecer, la propietaria principal de la cuenta ha cancelado las transferencias y los depósitos a las tarjetas. ¿Cómo? Eso no puede ser. Señor, la firma que autorizó este cambio es de la propietaria. Diciéndole esto, le mostró, y efectivamente, era la firma de su esposa. No podía creerlo. Salió sudando frío. No era posible. Eso no podía suceder, se repetía. Él había sabido que ella estaba a punto de morir. ¿Cómo había pasado todo esto? Los 2 años que habían pasado, él había supuesto que ella no sobreviviría más. Sin embargo, la realidad era otra. Afuera, su nueva novia lo esperaba, pues había planeado hacer compras para recibir el año nuevo juntos. Pero Ricardo salió como si hubiera visto un fantasma. Ignoró por completo a la mujer vanidosa que lo llamaba. Ricardo tomó un taxi directo al aeropuerto. Tuvo que pagar con el dinero que traía en el bolsillo. Al llegar a la ciudad, se dirigió al hospital donde hacía 2 años él había abandonado a su mujer. Al llegar al hospital corrió a preguntar por su esposa, como si ella le debiera algo a él. La buscaba. La enfermera tembló al escuchar la voz del impaciente hombre. Necesito información ya de mi esposa. He estado pagando su estadía acá y nadie me da razón de mi esposa. Fingía el hombre preocupación. La enfermera entonces pareció dar con el informe. Entonces dijo, fue dada de alta hace algunos meses. ¿Usted es el esposo de Marina?, preguntó un médico quien solo al ver al hombre sabía que no la estaba pasando bien. Sí, aún soy su esposo. ¿Usted tiene algo que decirme? No, señor. Creo que esas cosas que espera que le digan se las dirá la señora Marina, que por cierto se ha recuperado muy bien y ha demostrado no tener secuela alguna de aquel trágico accidente. Esos comentarios, guárdeselo para usted. Yo no los necesito. El doctor quedó en silencio y simplemente lo observó irse muy desencajado y preocupado. No podía creerlo. Se volvería loco. Aún no sabía qué hacer. ¿Cómo le explicaría su ausencia mientras ella había estado luchando en el hospital por su vida? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se tomaba la barbilla, el desencajado hombre. Con el informe en la mano, caminó raudo hacia la que había sido su casa alguna vez. Entonces, al llegar, vio que todo estaba ordenado. Las ventanas habían sido limpiadas. Intentó ingresar su llave, pero no encajaba en la cerradura. Al acercarse por la ventana, entonces la vio. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Bailaba al ritmo de una música suave. Sacó lo que parecía ser una bandeja del horno y era un pan recién horneado. Jamás la había visto así. El sentimiento que le sobrevino al ver tal escena lo condujo a reflexionar un momento. ¿Debería dar un paso al costado?, se preguntaba. ¿Estaría ella con su familia quienes la habían sostenido mientras él había huido como un vil cobarde al ver que su esposa había quedado en coma? Había sido una espada que lo había atravesado por la espalda. ¿Con qué cara le podría reclamar? Sus ojos se enrojecieron de impotencia y minutos después se resignó. Pero una lanza lo terminaría de acabar. Mientras caminaba de regreso hacia la puerta para intentar convencer de algo que incluso ni él se lo creía, le salió al encuentro alguien que su rostro le parecía familiar. Sí, era el doctor con el que había discutido previamente en el hospital hacía algunas horas. Se veía mucho más joven que él, tenía un cuerpo atlético, su mirada y su manera de hablar reflejaban su educación y ser un hombre correcto. Señor Ricardo, levantó la voz. ¿Tú qué haces acá? Eso no le compete ahora, contestó él, y entonces la vio frente a frente. Era su esposa, aunque estaba mucho más bella que antes, lucía más hogareña. Marina, yo lo lamento. Marina guardó silencio al verlo y escucharlo y entonces añadió, sé lo que hiciste y no quiero recordarlo. Solo te pido que los firmes, sin decir ni una sola palabra, porque entonces yo recordaré lo patán, cobarde y sobre todo que me dejaste sola cuando más te necesitaba. Supe que tienes una mujer, o mejor dicho tu amante, la secretaria que solía abrazarte tanto, que te dejaba el perfume en tus camisas. ¿Lo recuerdas? Marina le extendió entonces los documentos. Al verlo, Ricardo supo lo que era. Por tanto, en silencio y sin decir nada, le cedió el divorcio.
Tenía que firmar. Era la carta de divorcio de un matrimonio o quizá una farsa. Marina había sabido que Ricardo la había empezado a tratar bien cuando descubrió que ella recibiría una herencia de parte de sus padres. Recuerdos que ahora no querían que vinieran a su mente. Ricardo se tragaba sus palabras sabiendo que si no firmaba de manera pacífica podría enfrentar la cárcel, pues él había sido quien había estado manejando bajo los efectos del alcohol el día del trágico accidente. La firma fue escrita tan lentamente. Marina tomó los papeles y la recibió el médico. Ricardo la observó por última vez y se preguntó qué habría pasado si él hubiera tomado otra decisión. Si Marina aún seguiría siendo su esposa, ahora tendría que intentar buscar trabajo otra vez. La mujer que había elegido como amante ya le había dejado varios mensajes en el celular anunciándole que lo abandonaría. Años después, Marina se casó nuevamente. A los meses salió embarazada. Tuvo luego a su primer bebé. El médico que se había encargado de ella, al final terminó siendo su ángel guardián. Es increíble, amigos, cómo a veces en la vida tomamos decisiones tomando en cuenta nuestros deseos, nuestros sentimientos. Nos dejamos gobernar y dominar por nuestras pasiones, y cuando resulta, nos damos cuenta muy tarde que ya no hay marcha atrás. Espero que Dios los bendiga, mis queridas amigas y amigos. Gracias por ver este video. Suscríbanse si aún no lo están. Yo soy su amigo de siempre, Carlos Matthews, en su canal de las mejores historias, Historias Encriptadas.